Bienvenidos sean todos al podcast Talking with Alejo, donde estaremos tocando el tema de la minería en Panamá. Para hacer una cobertura sobre este tema, tenemos una invitada especial que pues es estudiante en saneamiento y ambiente. Su nombre es Lisette Urriola y nos estará acompañando el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lisette? Hola, bueno, un gusto estar en este podcast y poder compartir parte del conocimiento que tengo acerca de la actividad minera en general, también específicamente acerca de la empresa de Minera Panamá y toda la repercusión que está pasando ahorita mismo en nuestro país referente a esta actividad. Perfecto, sí, como dice Lisette, pues la minería actualmente en Panamá se ha visto un poquito más en el foco público, ¿no? Debido a los grandes daños que ha causado, ¿no? Pero para comprender todo esto, vamos a hacer una introducción primero sobre el tema. Vamos a definir qué es la minería. Bueno, la minería es la actividad del sector primario que se encarga de la extracción y la explotación de los minerales que se encuentran en el subsuelo y en el suelo como tal. Entonces, como acabo de mencionar, es una actividad que se da en el sector primario. Sabemos que el sector primario, bueno, se encarga de estos grandes procesos industriales, pero Panamá se centra en un 80% de su PIB en el desarrollo terciario. O sea, nosotros somos un país de servicios, ya sea por las operaciones del Canal de Panamá, las operaciones bancarias, el seguro y la zona libre de Colón. Entonces, nos, nos conocemos más o el desarrollo de nosotros se da por eso, en un 80%. Entonces, para seguir con este desarrollo, vamos a ver y a comparar cuál es el PIB que involucra la minería en Panamá versus los grandes países que sí desarrollan este sector primario. Bueno, en Panamá, en la actualidad, la minería forma un PIB de 3,5%. Y en los países de desarrollo primario, la minería supera el 8,5%. El más pequeño es el 8,5% de los que encontré, ¿no? De mi información. Los demás lo superan por creces hasta 10, 11% de minería. Y vemos ya que Panamá se ve un poquito más pequeño en este porcentaje de PIB que aporta, ¿no? La minería al país. Bueno, tienes toda la razón. Eh, Sigue siendo una gran cantidad la que genera esta actividad, pero no es ni siquiera lo más mínimo de lo cual ellos generan a razón de la extracción en nuestro territorio. Entonces, prácticamente no se está dando lo que realmente mereceríamos, tomando en cuenta, en caso tal, la parte económica que nos tendrían que aportar. Pero realmente Panamá no es considerado un país minero, debido ya sea a puede ser a su clima, también porque por lo general las minerías estas tienen que utilizar parte de territorio y también en esta parte del territorio tienen que asentar lo que es maquinaria, también tinas de relave y demás. Entonces no Invadir. cumplen exactamente, no cumplen una distancia en relación a las comunidades cercanas. Y es algo muy serio en comparación a otros países que podría darse la actividad minera, pero tienen la suficiente extensión de terreno como para desarrollarla en partes alejadas. Y pues también eh, hay como una manera más responsable, diríamos, de llevarse a cabo. También el tema central de hablar acerca de la minería como tal no es decir que la minería es algo malo, porque recordemos que sin la minería no estuviéramos ni siquiera ahorita mismo en la oportunidad de tener este podcast. La minería es algo, podría decirse que es necesario para el desarrollo de la humanidad, pero la diferencia está en que en Panamá no es un país en el que esta actividad pueda desarrollarse de manera adecuada.
es como comparte la compañera Lisette, realmente la minería en otros países es de gran importancia y sabemos que esta extracción de materia prima es totalmente necesaria para la elaboración de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. O sea que sí es fundamental y sí es importante eh, a nivel mundial la minería. Sin embargo, es importante también mantener las normas y las adecuaciones para hacerlo de una manera correcta, ¿no? Entonces, Panamá no es un país que esté totalmente preparado para introducir la minería. Ni siquiera somos un país apto porque, como lo dices tú, no somos un país con grandes extensiones de tierra, ¿no? Entonces, claro está, la cantidad de hectáreas que requiere una minería para asentarse, obviamente es muy grande y siempre va a afectar áreas vitales para lo que viene siendo el desarrollo de los distintos ecosistemas. Aparte que el daño que deja la minería aquí en Panamá es mucho mayor al aporte económico que realmente nos da, ¿no? Y esto lo vemos reflejado en el PIB que aporta. Bien, pero antes de seguir con este tema, es sumamente importante definir quién es Minera Panamá. Minera Panamá, también conocido como MPSA, es la subsidiaria panameña de la minera canadiense First Quantum Minerals. La compañía está actualmente desarrollando el proyecto Cobre Panamá, ubicado en la provincia de Colón. Su vida útil superaría, o eso es lo que ellos estiman, los 30 años. Y la operación produciría cerca de 300.000 toneladas de cobre, 100.000 onzas de oro anuales, anuales, estos son datos anuales, y 2.500 toneladas de molibdeno anual. El proyecto pertenece a Minera Panamá, de la cual First Quantum Minerals controla el 90% actualmente. Y la misma tiene su sede en Panamá. Así que bueno, con esto que hablé, es sumamente importante recalcar que si esta empresa logra acentuarse aquí en Panamá de una manera significativa, que ya no se pueda obligar a ir, Panamá se va a volver un blanco para las demás empresas mineras del mundo. Entonces, más adelante vamos a estar viendo que hay aproximadamente 11 empresas de minera a nivel mundial que quieren acentuarse también aquí en Panamá, que quieren poner sede aquí en Panamá, que quieren desarrollar la minería aquí en Panamá. Entonces es importante combatir esto desde ya para, pues, evitar esto a toda costa, ¿no? Ya que sabemos que realmente Panamá, como habíamos conversado, no es un país minero y esto va a traer unas repercusiones totalmente negativas para el país. Entonces, bueno, debemos evitarlo a toda costa. Bueno, abarcando esa parte que acabas de mencionar, actualmente en Panamá hay 14 concesiones de minera y hay muchas solicitudes, no conozco la cifra exacta, pero hay muchas solicitudes de otras mineras que pretenden pues desarrollar actividad dentro de nuestro país. Y más que nada considero que no es porque hay una cantidad de material extraíble, sino por lo fácil que puede ser desarrollar esa actividad aquí en Panamá y también por las facilidades que les da el gobierno como tal, que no hay un seguimiento y pueden hacer lo que se les dé la gana. Además, hablando al respecto sobre la Cobre Panamá, ellos tienen ya un historial en otros países, ya que la misma empresa tiene establecimiento en diferentes secciones de países como por ejemplo Argentina, en la cual hay muchas multas acerca del mal manejo de sus residuos peligrosos. También tiene demandas por el vertido de desecho tóxico en los ríos
que es una realidad que se vive actualmente aquí en Panamá. También en Australia tiene multas de, por ejemplo, la contaminación que se causa en los ecosistemas, también por los daños en la salud de las personas y así pues va aumentando las diferentes quejas en otros países donde está establecida. Es correcto todo lo que comentas. Entonces, vamos a analizar los inicios que tenía Minera Panamá. Vamos a compartir pantalla para ver qué era lo que ellos proponían inicialmente, ¿no? Vamos a compararlo con lo que se ve actualmente. Entonces, para eso voy a compartir, ¿no? Lo que viene siendo el primer contrato o lo que ellos habían prometido en 2011. Esto es 2011. Y vamos a poder ver que realmente, si leemos, vamos a leer un poco, dice, el compromiso de la empresa es prevenir la contaminación, cumplir con las leyes ambientales aplicables y la mejora continua para proteger el medio ambiente. En particular, Cobre Panamá reconocerá la gestión ambiental eficaz como una prioridad empresarial y establecerá políticas, programas y prácticas para lograrlo. Evaluará, diseñará, construirá, operará y cerrará instalaciones de acuerdo con las prácticas de ingeniería sólidas. El cumplimiento de las políticas de la compañía y todas las leyes aplicables que prevén la protección razonable del medio ambiente, nuestros empleados, contratistas y el público cuando la legislación no cumpla con nuestros estándares, o sea, inadecuada, Cobre Panamá aplicará en la medida de lo razonable prácticas de manejo bajo los principios de Ecuador y los estándares de la IFC, lineamiento del Banco Mundial con el objetivo de promover la protección ambiental y manejar los riesgos e impactos. Desarrollará, diseñará y operará instalaciones de manera ambientalmente racional, esforzándose por la protección y cuando sea razonablemente posible por los beneficios positivos para la biodiversidad local, la protección de los recursos hídricos y el uso eficiente de la energía y otros recursos materiales. Desarrollará e implementará un programa de gestión eficaz que respalde nuestro objetivo de un impacto neto positivo en la biodiversidad durante la vida útil de la mina, reutilizará, reciclará y eliminará los desechos y subproductos de manera segura y razonable. Leyendo este extracto, ¿no? Que como esto es lo que ellos habían prometido en lo que viene siendo 2011, antes de que abrieran, ¿no? Esto fue después de el estudio de impacto ambiental que se hizo en 2011 para lo que viene siendo la introducción de mineras aquí en Panamá. Ellos fueron de una vez los que propusieron esto. Y leyendo, vemos que en la mayoría de las cosas simplemente no se hizo un seguimiento adecuado, no se cumplieron, ya que como sabemos, los daños que ha causado esta empresa a lo que viene siendo el medio ambiente en Panamá, a lo que a mí concierne con las imágenes que han salido a flote, eh, no son para nada razonables. Algo que ellos mencionan es que cerrará instalaciones de acuerdo con las prácticas de ingeniería sólidas, ¿no? Y entonces aquí vemos eh, que no hay un control por parte de de las autoridades de ambiente con respecto a minera, ¿no? Porque incluso se vio la noticia del mal manejo que tenían para lo que viene siendo los desechos, ¿no? Y todo esto. Y bueno, como hemos visto esto en redes sociales,
se ha visto mucho, se ha compartido muchas imágenes sobre esto. Sin embargo, vemos que los medios panameños no le han dado una cobertura muy buena al caso de Minera Panamá, casi como si quisieran ocultar todo el impacto negativo que tiene la minería aquí en Panamá, ¿no? Entonces, en base a todo este párrafo que hemos leído, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, en base a lo que estás leyendo sobre las promesas, prácticamente de lo que la obligación que tiene la empresa respecto al medio ambiente que establece, esto es más que nada porque la legislación en su momento obliga a la empresa a que se comprometa a establecer este tipo de lineamientos, ya que en el estudio de impacto ambiental hay diferentes fases y para poder este proyecto tener una aprobación, están en la obligación de establecer pues la parte, digamos, que sea las repercusiones tanto buenas que y también la obligación que debería de tener la empresa durante el periodo que establezca sus actividades. Entonces, básicamente, no es algo certero y como hemos visto que mencionas en redes sociales, es algo que no se va a cumplir. Y además, de por sí, la actividad minera no se puede llevar de manera sostenible. Hay personas que dicen que, bueno, se puede desarrollar actividad minera siempre y cuando sea sostenible, planteen árboles alrededor, pero esto no es una realidad. Básicamente, esta actividad mata todo en el territorio en el que se desarrolle. No hay chance de que años después este mismo territorio pueda ser repuesto. O sea, podría haber una leve posibilidad y no en su totalidad. Realmente no hay tal minería sostenible. Entonces, sí, este acuerdo que vemos aquí que presentas básicamente no es una realidad y tampoco en el momento en el que se estableció para las autoridades, no creo que hayan tenido como esa visión a futuro de que sea algo que se pueda mantener por parte de la empresa. Sí, es Y más que totalmente nada como, también sí, también al aprobar esto el Ministerio de Ambiente, no le da el seguimiento adecuado y siendo esta un ente que se debería de encargar del beneficio ambiental, no fueron pues totalmente realistas o más bien ignoraron lo negativo. es correcto todo lo que mencionas, Lisette. También procederé a mostrar, ¿no? Algo que también es muy importante, que es el contrato, el último, ¿no? El último que se ha subido de Minera Panamá. Voy a estarlo compartiendo. Aquí lo voy a estar compartiendo. eh, Aquí está. Bien, entonces vamos a proceder a analizarlo, a analizarlo. Bien, ya yo hice un breve análisis de las cláusulas o partes del contrato más interesantes o que más veo que pueden llegar a tener una repercusión en el país. Aunque hemos de decir que algunas han cambiado, ¿no? Pero primero vamos a ver el contrato actual, porque este es el contrato actual, aunque como ya sabemos, el gabinete aprobó hace 2 días algunas modificaciones entre el Estado y Minera Panamá, ¿no? Entonces primero vamos a leer un poco sobre esto y vamos a ver cómo puede perjudicar, ¿no? Bien, aquí vamos a estar que el Estado reconoce que lo anteriormente incluye sin límite la concesión de área de ribera y uso de fondo de mar. Entonces, como podemos ver en esta sección del contrato, vemos que están permitiendo la minería a cielo abierto e incluso en el fondo del mar, ¿no? Entonces, esto es algo
que para mí ya estamos viendo que estamos involucrando en algunos ecosistemas que son muy delicados, aunque más adelante vamos a ver que hubo algunos cambios, ¿no? Como había mencionado, porque hubo algunas modificaciones por el gabinete. Pero algo que me interesó, por ejemplo, fue eh, la parte 14, esto de la primera, de la parte de facultad de derecho de la concesionaria, ¿no? Que es la tercera parte del contrato. Y vamos a ver que, en resumen, están dando derecho de uso de servidumbre excesivo y para nada bien determinado. Si leemos un poco, nos vamos a dar de cuenta que es un abuso en, con los derechos que tienen a los servicios, ¿no? Que están ofreciendo los propios panameños a lo que viene siendo la minera como tal. Incluso otra parte bastante delicada del contrato, si yo sigo bajando, vamos a ver que, por ejemplo, es la 15ª parte, que es la excepción al IMG, que técnicamente, si leemos un poco, vamos a dar que estos son beneficios fiscales y puertas de escape al ingreso mínimo garantizado por la empresa. Y esto es fatal que esté en un contrato minero, ¿no? Porque, bueno, esto técnicamente le asegura a la empresa que van a salir siempre más beneficiados ellos que lo que van a beneficiar al país, ¿no? Entonces no entiendo cómo políticos de alto calibre están a favor de que la minería en Panamá en algún punto es beneficiosa para el país. Y si vamos a los datos, ¿no? La mayoría de estos políticos son inversionistas de la misma minera. Entonces, no es tan, eh, es un poco doble moral de parte de ellos, ¿no? Entonces, eso por parte del contrato. Bien, además de esto, vamos a ver las modificaciones que dio el gabinete, ¿no? El gabinete dio distintas modificaciones que entre las más importantes, por ejemplo, está, por ejemplo, el alcance que tiene la concesión, lo de espacio aéreo, vemos que se eliminó la minería en el espacio con restricciones al espacio aéreo, ¿no? Que bueno, esto por lo menos es algo positivo. También entre otros beneficios, como que se elimina el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficios finales de acceso restringido. En cambio, se establece que esta información está sujeta a la Ley General de Panamá. Sin embargo, bueno, falta ver en esta parte que realmente se cumpla la ley, ¿no? Esta, esta puede ser interesante que realmente se cumpla las leyes. De igual forma, el contrato completo, el último que se ha publicado, está en la página de Juan Diego. Si uno escribe contrato minera, te va a salir directamente pues en Google, en la página de Juan Diego. Bien, con lo que hemos hablado sobre la minería en Panamá y sobre lo que el contrato permite hacer a a la empresa aquí en Panamá, ¿tienes algunas opiniones al respecto sobre cómo puede afectar, por ejemplo, la minería ya cuando se permite en el hábitat acuático? Eh, ¿O alguna opinión? Bueno, según lo que comentaste, que tocaste el tema de la minería acuática, esto es realmente algo que la gente desconoce. Más que nada se tiene en mente lo que es la extracción minera como tal en el territorio terrestre, pero sí, es una realidad que se está viendo que hay concesiones en Panamá que pretenden la extracción en el océano. Este tipo de extracción es bastante degenerativa, ya que
puede ocasionar pérdida de ecosistema marino, también porque a diferencia de desarrollar una actividad minera en el espacio terrestre, hay autoridades que podrían darle seguimiento a estas actividades. Podrían ir a campo a ver los procesos que se desarrollan, también en caso tal hayan incidentes en este tipo de área, las autoridades pueden ir allá e inspeccionar. De lo contrario, en una actividad minera que sea marina, esto es imposible casi, porque uno de sus puntos es que dificulta que haya un seguimiento por parte de las autoridades. Y esto es mucho peor, aceptar este tipo de extracciones. Además de que el tipo de extracciones que eh, se dan en el fondo marino y pues es bastante dañino para, Los ecosistemas como tal, para los marinos. ecosistemas, como mencioné anteriormente. Pero al igual con la actividad que se desarrolla en el territorio terrestre, ya sea por las percolaciones o los lixiviados que produce esta actividad, ya que para esto se necesitan tinas de relave. Entonces aquí se almacenan bastantes tipos de químicos y muchas veces estas tinas no cumplen con los lineamientos y hay desborde. Entonces, en estos desbordamientos se van por las escorrentías y pueden contaminar cuerpos de agua cercanos y así afectar pues cuerpos de agua de suministro para las personas. Y aquí entrando un poco más en lo que viene siendo las repercusiones ya no en el ecosistema, sino en la vida de las personas como tal, que es una base importante en el estudio de lo que es la minería en general, ya que hay diferentes tipos de estudios y casos de que hay personas de sitios específicos que se han visto afectados por este tipo de contaminación. Ya ni siquiera pueden tener acceso a los cuerpos de agua cercanos por miedo a contaminación de los metales pesados y también eh, anomalías cercanas en sus cultivos, ya que, como bien conocemos, Panamá se caracteriza por un país de agricultura, de ganadería. Entonces, la actividad minera, al desarrollarse en áreas donde hay este tipo de asentamientos, hay una gran contaminación en el medio y posterior a esto perturba lo que viene siendo los cultivos, ya que muchos de estos campesinos utilizan pues los cuerpos de agua cercanos que son afectados por contaminantes para regar los mismos. Y pues también el ganado, las aguas, el pasto como tal, se ve afectado por este tipo de contaminantes, ya que muchas veces también las personas tienen como la visión de que, bueno, si la actividad minera se desarrolla en un lugar remoto y lejos, que no haya ningún tipo de población cercana, es algo perfecto. O sea, ¿por qué tendría que haber problemas con que las personas estén en desacuerdo y demás? Pero recordemos de que eh, a causa de esto, el tipo de contaminantes no se van a quedar en ese sitio específicamente. Estos contaminantes se pueden ir a esas comunidades cercanas mediante el aire, mediante el agua y pues así repercutir de manera negativa en la salud y es algo que se está dando actualmente en el país. Y no hay un seguimiento y tampoco hay una difusión en este tipo de casos. Es totalmente correcto lo que mencionas. Incluso vamos a estar viendo ahora una presentación breve en PowerPoint sobre algunas cosas interesantes sobre lo que viene siendo la minería en Panamá, ¿no? Déjame por lo menos pasar un poco. Esta es la página oficial de Cobre Panamá. Aquí podemos buscar algunas informaciones. Eh,
Fíjense que ellos dan una adquisición corporativa en 2013 del 80% para ese entonces, pero como podemos ver en 2017 aumentó a un 90%. Y bueno, vamos a ver que técnicamente se encuentra a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá. Y bueno, aquí dice que algunas cuestiones sobre lo que ellos generan, ¿no? Por ejemplo, la planta procesa 85 millones de toneladas por año de mineral, ¿no? Entonces, son algunas de las informaciones que ellos nos dan en su página, en su página principal. Pero Bien, realmente en la página no va a establecer como tal las cosas negativas que ocurren. negativas, claro, claro, es totalmente correcto lo que mencionas. Lo que se Ellos puede, lo no, que se puede observar, que es lo que me imagino que vas a mostrar, es las promesas que ellos hacen a las comunidades, también las actividades positivas que se supone que ellos van a incentivar, pues, es dentro de las correcto. comunidades donde se desarrolla la actividad minera. Es correcto, en su página incluso salen las actividades que tienen, por ejemplo, de que tienen algún porcentaje de cooperación en la educación en algunos sectores. Puras cosas positivas, ¿no? Pero el objetivo de esta presentación más que todo fue ver que podemos encontrar una información sobre los mismos en la página. Incluso, bueno, leyendo un poco la mayoría de los análisis que se han hecho en las minas están en inglés, algo que me parece raro, ya que entiendo que sean canadienses, pero considero que para el público panameño tal vez sea de mayor interés verlo en español para facilitar la comprensión de algunos, ¿no? Bien, y como puedes ver aquí estoy compartiendo lo que viene siendo ya alguna de las situaciones que se pueden dar a futuro aquí en el país, ¿no? Podemos ver las áreas protegidas, los KBAS, los cuerpos de agua y las solicitudes de contratos mineros. Fíjense que estas son las metálicas contratos ya metálicos establecidos, reservas turísticas, reservas mineras, áreas anexas a comarca de Nuevo León. Entonces, como podemos ver, si nos vamos a analizar los cuadros blancos, vemos las solicitudes metálicas solamente que hay en el país, si nosotros lo podemos analizar. Vemos que la mayoría, por no decir todas, están cerca a áreas totalmente verdes del país, que esto conlleva, por supuesto, a una afectación directa a la vegetación de Panamá, ¿no? Y además de esto, vamos a ver un video en breves sobre cómo ha evolucionado la deforestación en el país en el área de minera. Fíjate, todo esto antes era verde y todo esto es como se encuentra actualmente deforestado. Fíjate la cantidad, ¿no? Grabémonos esta imagen y ahora vamos a compararla como en sus inicios en 2013. Fíjense, la diferencia que hay aquí es algo totalmente eh, desmedido, que parece totalmente irracional este nivel de deforestación, ¿no? Incluso si nos vamos a los Sí, datos, a bueno, algunas también, encuestas, ya para terminar las disculpa que presentaciones. te haga la intervención, Sí, dime. pero también viendo la imagen que muestras, es importante tener en cuenta que esto no se va a poder recuperar a través del tiempo. Muchas veces este tipo de percusiones en el ambiente no se van a volver fácilmente a reponer, si es que se pueden. Realmente es algo que, bueno, no deberíamos de imaginarnos que esto vaya a volver a como había empezado antes. Es correcto. Y por esta razón es, bueno, es sumamente importante saber de que la actividad minera
no es algo que puedas sacar simplemente del país y pues ya, el territorio va a volver a ser como era antes. Y de No. esto la importancia y las quejas que existen. Correcto. Y vemos la extensión que ha tenido, ¿no? Porque fíjate, en 2013, qué pequeño era el Sí. área que manejaban, y fíjate ya en 2022, como podemos ver, ellos comenzaron operaciones alrededor de estos años, y fíjate cómo fue deforestando toda esta área. Y vemos que ahí hay área marina incluso, ¿no? Entonces, vámonos a los datos. Este fue una encuesta donde participaron diferentes universidades del país. Por ejemplo, puedo mencionar la Universidad de Panamá, donde hubo una cantidad de tres personas que votaron, donde un 49,6% fue femenina, 50,1% masculino y un 0,3% de otros, ¿no? Donde hubo un margen de error de 3,08%. Entonces vemos que la gráfica en amarillo es el porcentaje disculpen, de porcentaje de personas que se oponen a la minería en Panamá. No, vemos que en todas las provincias las personas se oponen más a la minería de los que están a favor, ¿no? Entonces, claro está, como tú mencionas, es de suma importancia recordar a las personas que todo este daño que se ha hecho es irreversible en la mayoría de los casos, ¿no? Es un daño que si se puede recuperar en algún punto sería en un tiempo totalmente hablando a futuro, pero podemos hablar ya No de, volvería a ser lo mismo. Ujú. correcto, es una pérdida de las propiedades de la tierra casi que permanente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un comentario ya sobre la parte ética, ¿no? ¿Dónde entra la parte ética de nosotros como panameños, de nosotros como profesionales al permitir este tipo de actividades en el país? Por lo menos de mi parte, yo digo que el objetivo de pelear con esto no es ya simplemente sacar a la minera y que no sigan trabajando en esas áreas, porque como tú mencionas, ya es un daño irreversible, sino que el verdadero propósito, ¿no? de sacar a esta empresa minera de Panamá es impedir el acceso a futuras mineras en el país. Ese yo considero que es el objetivo más importante y concientizar a las personas también, ¿no? De lo que puede afectar la minería en Panamá. Entonces yo creo que la parte ética de nosotros como profesionales viene siendo ya en un control mucho más estricto eh, sobre, sobre la minería en Panamá, y éticamente hablando, personalmente, considero que sería la importancia de ayudar a educar a otras personas sobre el tema y totalmente y apoyar, ¿no? En su totalidad también todo lo que esté en contra de estas actividades aquí en el país, ¿no? Eh, Tal vez no es necesario asistir a las marchas, pero hay otras maneras de aportar éticamente a esto, ¿no? Como había dicho yo, esparciendo el mensaje eh, contra la minería, que es el propósito casualmente de este podcast, que como yo digo, no es, como usted misma mencionó, Lisette, no es en contra de la minería en general, sino que es en contra de la minería aquí en Panamá, ¿no? Entonces, bueno, éticamente hablando, en el área de ambiente, ¿qué podrías mencionar tú? Bueno, realmente todo este tipo de proceso que se ha dado ha sido pocamente ético. No tiene nada de ético desde la parte en el que el gobierno le niega a las personas conocer acerca del proyecto de extracción minera como tal, la parte también en la que engaña y miente a las personas que se ven afectadas en territorios cercanos, les parte también donde les imposibilita y les impide tener voz y voto respecto a la actividad minera que se desarrolla en el país. Esto no es nada ético y realmente es triste, pero como personas, lo que podríamos hacer para cambiar esto y darnos a conocer
nuestras opiniones es, o sea, no solamente como dices, no es obligación que como tal participemos en las protestas, pero sí tenemos el deber y la obligación de informarnos. Y no solo es necesario que nos informemos, sino que compartamos información en las redes sociales para que otras personas puedan, pues, tener conocimiento, ya que es la única manera en la que podemos aportar. Y pues no es necesario que solamente las personas con formación en carreras ambientales, biólogos y demás, sean los únicos que estén luchando contra este tipo de actividad en Panamá, sino que toda la población debe de participar. Así bien como dices, es necesario educarnos y pues investigar más, porque si continuamos como ahora, vamos a terminar mal. Realmente ya tenemos un futuro establecido que es negativo, que no es nada bueno para Panamá y no solamente por las generaciones actuales, sino nuestras generaciones que van a surgir en un futuro. Es necesario que empecemos a luchar y a dar a conocer lo que está sucediendo y oponernos. Muy sabias tus palabras respecto a esta parte ética, ¿no? Incluso vemos que de parte del gobierno, por ejemplo, la situación que se vivió hace unos días de la protesta que en carros mandados por el mismo gobierno se bajaron personas para contrarrestar esta protesta, ¿no? A favor de Minera. Y es un poco triste ver cómo eh, tal vez cómo ellos se llenan los bolsillos es prioritario para ellos en vez de la salud de, de la vegetación, de los ecosistemas de aquí en Panamá, que Panamá es un país conocido por bellos ecosistemas, por una muy bella vegetación. Entonces, para mí es totalmente eh, lamentable este tipo de conductas Y de parte del también gobierno y de parte de las autoridades pertinentes de ambiente, porque ellos en parte son unos responsables muy grandes de esto, porque no se llevó nunca el seguimiento correcto. sí, comentando esa parte también del Ministerio de Ambiente, justamente ellos se han encargado de publicar en sus redes sociales eh, una posición A favor, a favor, no exactamente tal como la expresión a favor, pero sí han dado a entender de que están a favor mediante publicaciones como que apoyaban a lo que se está dando acerca de, no, es algo que no hablamos en en el podcast como tal, pero el gobierno quiere desviar la atención y justificar lo que están haciendo, diciendo que y estableciendo pues que parte del dinero que se obtiene de la actividad minera y todas ujú, estas concesiones se vayan pues al dinero de la jubilación. Entonces, aquí es fundamental conocer que no es nada ético este tipo de, pues, de declaraciones que el gobierno está dando y y de este promesas, tipo ¿no? de posición que está, ajá, este tipo de promesas que el gobierno está dando, utilizando a población panameña como excusa para ellos continuar haciendo las cosas mal. Técnicamente Y también, están diciendo, ok, voy a dañar un amplio territorio, pero tú te vas a salir beneficiado. Em, técnicamente están intentando vender la idea, ¿no? Al país, vender ujú, la idea. y sin antes consultar como tal a las personas que se supone que se van a ver beneficiadas de esto. Y Y pues como tú otro también tema, mencionaste, no olvidemos que Panamá forma parte del corredor mesoamericano es correcto. y, y pues es un tema que debería de llamar más la atención de las personas, ya que forma parte de una biodiversidad, así como tú mencionas, Panamá es mucha fauna, ecosistemas variados y también el turismo Que que, genera. que ofrece un país, ajá,
gracias a este tipo de características, pues, y al verse dañado por este tipo de actividades, pues no es algo correcto y es algo lamentable. No, incluso una de las posturas que tuvo el gobierno fue la de, no, tenemos tantos trabajadores, 10.000, 15.000 trabajadores en minera, eh, no podemos votarlos a todos ellos, por ejemplo, era una de las posturas que tenía el gobierno de esto, ¿no? Pero partiendo de eso, yo digo que es un argumento no válido porque ellos como gobierno primero también tienen que asegurar la salud de nuestro territorio nacional, que yo considero que es lo primordial aquí. Y ellos, partiendo de que fue error de ellos y de sus instituciones, ellos se deben hacer cargo de estos 15.000 trabajadores e intentar reubicarlos en otros sectores para que cada vez la minería aquí en Panamá disminuya. Y bueno, y solamente sea válida, solamente si se cumplen todos los alineamientos y se puede confirmar que la misma no afecte los ecosistemas a su alrededor. Y eso es lo complicado y yo diría que hasta imposible de aplicar aquí en Panamá. ¿No? Entonces, podemos concluir ya para ir concluyendo el podcast. Podemos decir que la minería no es rentable en Panamá. El gobierno ha tenido una posición totalmente no moralista, cero ética de su parte, y podemos decir que lo más importante es dar conciencia a las personas respecto a la minería aquí en Panamá, ¿no? Y evitar a toda costa el ingreso de más empresas mineras al país. Que considero yo que es lo más importante, ¿no? Evitar que más empresas mineras se integren a la economía del país. No sé si tienes algún Sí, tienes comentario ya razón. para cerrar el podcast. Bueno, gracias por haberme invitado y pues poder dado parte de mi opinión, porque realmente es un tema tan extenso que no se puede abarcar todo como uno quisiera, pero sí es fundamental, aunque sea dar a conocer lo más importante y relevante, eh, pues a las demás personas, y este espacio ha sido fundamental para ello. Bueno, sin más nada que decir, un saludo a todos aquellos que nos visualizaron y bueno, nos vemos a la próxima. Saludos a todos.